Continuando con esta unidad número 3, vamos a seguir analizando los medios de comunicación. Vamos a compartir. Entre los tipos de redes que vimos anteriormente, las redes LAN, WAN, PAN, ¿sí? Y las subredes, también tenemos una clasificación de otro tipo de redes que son la intranet, la extranet y la internet. Veamos cada uno de ellos. El internet es una colección mundial de LAN y WAN interconectadas. Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN. Las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. El Internet no pertenece a una persona o un grupo. Los siguientes grupos que desarrollaron para ayudar a mantener la infraestructura de Internet son la IETF, la ICANN y la IAB. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está estructurado. Entonces tenemos una red LAN, que es una escuela, una casa, un hospital, una oficina de gobierno, otra casa y una oficina de negocios. Todos conectados, obviamente aquí hay un proveedor de servicio de por medio. Va un switch, a un router y a un core, que son equipos mucho más robustos en donde hacen el envío referente al tráfico, direccionamiento, permisos, etc. Más o menos ese es el esquema. La intranet y extranet. Una intranet es una colección privada de LAN y WAN internas de una organización que debe ser accesible solo para los miembros de la organización. Cuando estamos en una organización y hay alguna información sensible que es únicamente para los de la empresa, que no necesariamente tienen que ver gente externa, lo llamamos una intranet. ¿Qué tipo de software manejamos ahí o qué tipo de aplicación se tiene ahí? A veces uno puede consultar el rol de pagos, ¿sí? Si estamos fuera y necesitamos acceder a la intranet de la institución, lo tenemos que hacer a través de una VPN, ¿sí? La VPN lo que hace una apertura al entorno en donde donde puedes ingresar a las aplicaciones que te está dando la empresa como tal. Por fuera no puedes ver por razones de seguridad, porque es información netamente interna de la empresa, ¿ok? Eso lo veamos como intranet. Y extranet obviamente es lo que tienes afuera, que es donde el cliente puede revisar, los colaboradores, pero no entran y no pueden ingresar a ciertas aplicaciones que son netamente privadas de la empresa, por decirlo de esa manera. Eso debemos entender un poquito, ¿ok? Miren, como decía aquí, WLAN internas de una organización se pueden ser accesibles solo para los miembros de la organización u otros con autorización. Para la organización puede utilizar una red extranet para proporcionar el acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para una organización y que necesitan tener acceso a sus datos de la red, que son las aplicaciones que tiene la empresa como tal y que no necesariamente tienen que estar fuera. El sistema de numeración binaria, tenemos direcciones binarias de IPv4. El sistema de numeración binaria consta de unos y ceros, llamados bits. El sistema de numeración decimal consta de dígitos, del 0 al 9. Tenemos los hosts, servidores y equipos de la red que utilizan el direccionamiento binario para identificarse entre sí. Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits, dividida en 4 secciones llamadas octetos, que es básicamente la estructura de una dirección IP. Cada octeto tiene 8 bits, o un byte, separados por un punto. Para facilitar el uso de las personas, esta notación punteada se convierte en decimal punteado, es decir, 192, 168, 0.15, por ejemplo. La otra es que nos den a través de bits, que va a ser obviamente mucho más largo, ¿no es cierto? Mucho más extenso y más difícil de aprender. Entonces más fácil lo convierten a una notación punteada
que se convierte en decimal. Ya lo veremos más adelante. El sistema de numeración binaria o notación posicional binaria significa que un dígito representa diferentes valores según la posición. Ejemplo, posición del número. Aquí tenemos 3, 2, 1, 0, ¿no es cierto? En base 10, cada posición tiene un valor. Es decir, 10 a la 0 en base 10, ¿no? 10 a la 1, que es 1, 10 a la 2, que es 100, y 10 a la 3 es 1000. Sumaría 3210. El valor de la posición, como vimos, es 1, 10, 100, 1000 y así en adelante. En decimal. Si estamos hablando de valor de la posición, es decir, unidades, decenas, centenas, millares, que tenemos aquí, que sería 1234, tomando los valores que se encuentran aquí, y el cálculo sería 4 por 1, 3 por 10, 2 por 100 y 1 por 1000. Sumados da este valor en cada una de las decenas, centenas de unidades. Y en realidad el resultado es la suma de todos estos bloques que nos da 1234. Es una conversión sencilla en base 10. En una posición binaria funciona de la siguiente manera. Tenemos la posición de base 2 y empezamos de menor a mayor. Es decir, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Y así en adelante. ¿Qué tenemos? 2 elevado a la 0 siempre es 1 matemáticamente. 2 a la 1, 2 elevado a 1 siempre nos da 2 y empezamos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Cuántos bits tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomando en cuenta iniciando en la posición 0. Por eso suma 7. Ojo, ¿sí? Es la posición. Y transformado, el valor de la posición tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32. Si lo pasamos a binario a este número y lo reemplazamos en cada uno de los valores, miren, nos va a dar un valor de 192 en decimal. Ojo, porque en binario tenemos el 192 que representa en binario el 11, 0, 0, 0, 0, 0, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. El 192 en binario representa eso. Ojo chicos, que para el examen o para la evaluación de esta unidad hay ciertos ejercicios de conversión. Entonces tomen en cuenta siempre la posición, ¿sí? Es decir, tenemos, y siempre empezamos de menor a mayor, 2 a la 0, a la 1 y así en adelante. ¿Ok? Bien. Convertir es un ejercicio. Este número, recordemos que está separado por un punto para diferenciar cada octeto, es de 32 bits. ¿Sí? Representado lo tenemos aquí en la tabla. El número binario son ejercicios para que ustedes vayan viendo la posición. En realidad, cada pedacito o cada parte que tenemos aquí, 1100, recordemos que en el ejercicio anterior era 192, aquí lo vamos teniendo, ¿no es cierto? Que sería 168, el de abajo vendría a ser el 11 y el último el número 10. ¿Sí? Es decir, esta dirección que vimos al inicio representa 192, 168, 11.10 en decimal. Pero ¿cómo va? La tabla de valores posicionales binarios es útil para convertir una IPv4 decimal puenteada a binario. ¿Sí? Añadimos posición de valor 128. ¿Sí? N es igual n menos 128, el valor. N es mayor o igual que 128. Aquí es una condición. ¿Sí? Si es mayor a 128, entonces añadimos esta parte de aquí. Si es menor y la variable dice que no, entonces añadimos un 0. Y así lo representamos. 192, 168, 10.10 mínimo. Lo que vimos inicialmente.
En las direcciones hexadecimales en IPv6, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ya llegamos a un tope en IPv4 y ya no podíamos crecer más, ya no había más valores o dígitos primero para los equipos que puedan soportar, y segundo, la red ya no permitía crecer. Recordemos que en el nacimiento del Internet empezó a crecer los equipos, direcciones, etc. Pero ya llegamos a un tope. Entonces, una alternativa fue ya generar el IPv6. Ese IPv6 tiene mayor cantidad de números, ¿sí? Ya no son binarios, sino es un código hexadecimal que sí lo podemos representar en binario. Ojo, eso no quiere decir que no es posible. Hay que hacer un cierto tipo de conversión. ¿Sí? Es un sistema de numeración de base 16 que utiliza los dígitos del 0 al 9 y las letras de A a la F. Es más fácil expresar un valor con un solo dígito hexadecimal que como 4 bits binarios. ¿Sí? Eso es importante recalcar. Miren, entonces aquí en esta tablita tenemos en decimal, en binario y en hexadecimal. Recordemos que va del 0 al 9 y el resto va de la A hasta la F, o sea, hasta el valor número 15 en decimal. Ojo, ¿sí? No nos confundamos. Las direcciones IPv6 tienen 128 bits, en IPv4 tenemos 32 bits de longitud. Cada 4 bits está representada por un solo dígito hexadecimal. Esto hace que la dirección IPv6 tenga un total de 32 valores. Es mucho más grande, ¿sí? La figura muestra el método preferido para escribir una dirección IPv6, como la que vimos anteriormente. Miren, es más fácil representar esto con una escala mayor a 128 bits con 32 valores en IPv6. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Hemos visto un poquito el análisis. Vamos a abrir nuestro libro de trabajo. Este libro de trabajo nos va indicando desde lo más básico hasta lo más macro. Tenemos diferentes tipos de redes. Entre ellas tenemos una clase A que va de la 1 a la 27. ¿Sí? Todo es la primera parte. Si ven aquí, voy a ampliar para que se pueda divisar. Debemos comprender y analizar qué parte es red y qué parte es host, qué parte es el número de equipos que dentro de la red yo puedo tener. Eso significa, en una clase B pública IPv4 de 128 a 191, es decir, los dos primeros octetos, recordemos que cada dirección está conformada de 8 bits, está compuesto de la porción de red más el número de hosts disponibles. En una clase C de la 192 a la 223 tenemos 3 bits o 3 bloques, 3 octetos que son la porción de red, y el último es la dirección de host. Desde la clase D y la clase E son reservadas para multicast o para experimentación. Especialmente, siempre a veces nos confundimos. En una red ponemos 127.0.0.1 es la dirección que es usada y la dirección última es reservada. La una es la dirección de red y la otra es la dirección de broadcast. Entonces esas dos generalmente no se utilizan. Hay que considerar, pero no se utilizan. ¿Ok? Tenemos ya las redes privadas en donde van desde una clase A, desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255. Es decir, está compuesta por una porción de red, como lo vamos a ver aquí, y el resto es el número de host. Eso es lo que nos explica esta parte. En una clase B tenemos las dos primeras, ¿sí? Los dos primeros octetos, que es la porción de red, y el resto es el número de host. ¿Sí? En una clase C tenemos los tres primeros octetos, ¿sí? Hasta 192, 168, 255, 255.
La máscara de subred para cada una de las clases es, en una clase A es 255 y lo demás es equipos. La clase B, esto nos da una pauta de cuál es la porción de red, ¿no es cierto? Si nos trasladamos acá con 255 nos está diciendo que estamos en este rango, ¿ok? En los dos primeros octetos. Y una clase C va 255, 255, 255, 0. Algunos me estaban preguntando cómo hay que hacer este deber. Aquí básicamente es una conversión. ¿Y qué tipo de conversión? La conversión que estamos haciendo es de binario a decimal. Entendiendo un poco la presentación que vimos inicialmente, estamos en, ¿qué codificación es esta? Estamos en binario. Siempre empezamos desde derecha a izquierda, de menor a mayor. Y cada posición en binario representa un valor. Si sumamos el número de unos que tenemos aquí, como está acá, es decir, 128 más 16 más 2 nos va a dar un total de 146. Lo mismo, en este número binario, sumado a los unos, me va a dar 119, es decir, 64 más 32 más 16 más 4 más 2 más 1 nos da 119. Entonces, la actividad que tenían que completar y hacer y que no enviaron todos, básicamente era de analizar o hacer la conversión de binario a decimal. Pero esto no quiero a máquina, esto quiero a mano. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tener de decimal a binario. Aquí tenemos de binario a decimal. Vamos a tener de decimal a binario. ¿Sí? Use los 8 bits para cada problema. Entonces, 238 menos 128 menos 64 menos 32 menos 8 menos 4 y menos 2 nos da un valor de 0. ¿Sí? Haciendo la conversión es una resta, es decir, estamos reemplazando el valor que tenemos aquí. Si yo reemplazo, que sería 32 más 2, 34. Estamos haciendo esa conversión de decimal a binario. La identificación de las clases. ¿Sí? ¿Cómo vimos la clase A, clase B? ¿Sí? La clase A, ¿desde dónde hasta dónde va la red? Vamos a comparar. La clase A va desde el 1 hasta el 127. Y en una clase privada, ojo, va desde la 10 a la 255. Vamos a analizar desde la 1 a la 127. Tomando en cuenta qué detalle. En esta red, la primera es la porción de red y el resto es host. Vamos al folletito de trabajo. 10 más, el hecho que empiece con 10 ya nos está diciendo qué clase está. 150, vamos a ver 150 a qué parte pertenece. A 150 está entre el 128 y el 191, por ende es una clase B. Y así ustedes tienen que ir realizando este análisis. Esto nos va a ayudar a que cuando tengamos una red sepamos, esta es una clase A, una clase B, una clase C. ¿Para qué? Para el dimensionamiento de la red como tal. La porción de red y la porción de host, identificación. Encierre en un círculo la porción de red y encierre en un círculo la posición de los equipos, de los hosts. Vamos a hacer el primero, 177.100. 177.100, vamos a ver. Veamos si es una red 172, 177, no es una clase privada, estaría desde aquí. 177. ¿Qué dice por lógica? Sin conocer el resto de la dirección que tenemos, es 177. Esta es
Si hablamos de 177, los dos primeros octetos es la posición de red y el resto es la posición de host. Comprobemos. 177, ¿sí? Quiere decir 177, ya empieza con 177, sabemos que en esa clase tipo B, los dos primeros octetos son red, por eso lo subrayo. En 119 es una clase A, por ende el resto es eso. Tenemos una red 10 punto algo. Si es una red 10 punto algo, es una red, vamos a ver, 10.15, vamos a analizar. 10.15, miren, vamos a ver primerito acá arriba. Si estamos dentro de una clase A y dice 10.15, sabemos que el primer octeto está dentro de una red, en una clase pública. Veamos si aquí cumple. 10 punto algo. Si es una clase A, por ende, el primero es host y el resto son de equipos. Comprobemos si el boleto está correcto. Exacto. Lo demás eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué porción es red y qué porción son los equipos? Eso con respecto a este de aquí. Direcciones de red. Usando la dirección IP y la máscara, encuentre o escriba la dirección de red. ¿Sí? La dirección de red siempre es el primero que tenemos, el primerito. ¿Y cómo hacemos eso? Hay diferentes métodos para poder comprobar. Esto ya lo vamos a hacer en el laboratorio. Aquí la dirección de host. Simplemente analizando, sabemos que en esta dirección, si ya basta con que tener la máscara, ya me está diciendo cuál es la porción de red y cuál es la porción de equipos. Por ende, estos números vendrían a ser la dirección de red vendría a ser 188.10. La dirección de red vendría a ser los tres primeros. ¿Por qué me guío? Por la máscara. 192, dicen los 4, entonces aquí serían los siguientes. Vamos a hacer lo contrario. Si los dos primeros me está diciendo que es la porción de red, por ende el resto va a ser la posición de host, es decir, 18.2. Si la máscara estamos hablando con los tres primeros octetos, por ende el último vendría a ser la porción de equipos o la porción de host. Por eso pone 0.00.80. Es una representación gráfica para entender nuevamente ya desde otra perspectiva qué es host y qué es red. Ahora vamos a analizar, teniendo ya la dirección y conociendo qué tipo y qué clase de redes, podemos ir a lo contrario. Esta es una clase B, por eso estamos poniendo que la máscara es 255, 255. Si estamos hablando de 119 que está en una clase A, por ende es aquí. ¿Y de dónde sacamos eso si de repente nos perdimos? Básicamente de la dirección de la máscara de su red. Clase A quiere decir que esto es el primer octeto, clase B, esto es la porción de red, y la clase C siempre va a ser la porción de red, el resto es el host, tanto para redes privadas como para redes públicas. Tal como está aquí, miren, es lo mismo, representado en binario. ¿Sí? Ok. Más adelante. Aquí, usando la sumatoria para conocer la posición de red. ¿Sí? Es el conector de suma. 1 y 1, 1. 1 y 0, 0. Solamente cuando es 1, antes suma 1. La dirección tenemos 192, 10, 133. ¿Qué tipo de clase es? Una clase C, primerito. ¿Cuál es la porción de red? Ya sabemos, en una clase C, los tres primeros es la porción de red y la última es la porción de host. Si queremos encontrar la dirección de red, ¿sí? ¿Qué hacemos?
transformamos el 192.100.10.33, que es lo que está aquí, sabiendo que lo primero es host y los demás de red, y lo mismo, reemplazamos en los valores de la máscara. Al ser 255, todos los números del octeto son unos, por eso está aquí. Y al hacer la conversión, miren, 1 y 1, 1. Recordemos la formulita de la suma: 1 más 1, 0, 1 más 1, 0 más 1, 0, 0, 0, 0, 0, que básicamente los 4 se va a repetir, y al último hacemos ahora sí el cálculo. Acá básicamente es lo mismo, ¿no? Vamos a obtener el mismo resultado: 192, 100 y 10. Pero aquí cambia la cosa. Aquí tenemos el valor de la dirección IP más el valor de la máscara, que es 0. Solo cuando hay coincidencias va a valer 1. En este caso no coincide ninguno, y por eso es la dirección de red es 0, usando este método. Bien, esto ya lo haremos más adelante en la práctica, haciendo unos ejercicios pequeñitos. Es un cálculo simplemente de sumar y restar. Bien. Entonces, en resumen, ¿qué debemos tener claro? Primero, entender las diferentes clases de redes. ¿Para qué nos ayudan? Para dimensionar el número de equipos que necesitamos. ¿Sí? Si es una red pequeña, una red LAN, una red clase C, ¿cuál es lo máximo de equipos que podemos tener? 255, pero podemos subnetear, hacerle en porciones mucho más pequeñitas, es decir, en un área tengo 50, 25, 5 y 1. ¿Ok? Entonces, de esta porción que se encuentra aquí, tenemos que trabajar a hacerlo más pequeñito y optimizar las direcciones IP. ¿Qué quiero decir? Algunos me dicen, pero si solo quiero 10 equipos y tengo 255, más que suficiente. Sí, pero ese más que suficiente no está bien dimensionado. Siempre hay que trabajar en condiciones óptimas de trabajo. ¿Ok? Tener un colchoncito, como se dice, un espacio de direcciones IP en donde me permitan crecer. ¿Ok? Y que sepamos y entendamos cuál es el porcentaje de crecimiento que vamos a tener. Eso siempre es importante dimensionar. De aquí en 1 año o 2 años, ¿qué tanto vamos a crecer? Si la red va a crecer. Hay a veces que se mantiene, hay a veces que empezamos a generar, a comprar equipos, etcétera, etcétera, impresoras, APs, equipos ya de mejores características, y eso va consumiendo los puertos que vamos teniendo en el switch. Por ende, tenemos que dimensionar. Y hacia acá va este punto. Entender la analogía de una dirección IP, cuál es su máscara, cuál es la porción de red, cuál es la porción de equipos que puedo dimensionar para poder entender eso. ¿Sí? En un servidor, ¿qué les van a dar? A una dirección IP tal, por ejemplo, 192.168.0.15. Por ende, no le van a decir ¿y cuál es la máscara? Nosotros ya debemos conocer que si estamos en una clase C, ¿cuál es la máscara? Directamente es 255, 255, 255. Ya en la parte práctica esto no les dicen. Asumimos o asumen que esto ya conocemos por defecto. ¿Sí? Hay algunas tarjetas que se ponen automáticamente, hay otras que toca digitar, o lo otro que hacen acudir a una calculadora, pero si entendemos la parte lógica, manual, así no tengamos una calculadora, sepamos y entendemos qué es lo que tenemos que hacer y dentro de qué red se encuentra, que eso es importante. Ok, para eso es este folleto. Entonces, explicado un poquito de que algunos me estaban consultando en esta práctica, es básicamente una conversión de binario a decimal, de decimal a binario, nada más. Seguido, interpretar o conocer cuál es la porción de red, cuál es la porción de host, qué tipo de clase es una A, una B, una C, si es pública, privada. Ok, miren. Entonces, esto es a mano. Ok. Y saber en una dirección qué parte es red y qué parte es host directamente. Bien, vamos a dejar de compartir.
Entonces, en esta red básicamente tenemos esa capacidad de poder dimensionar la red. ¿Qué tipos de clase? Hemos visto que es una red LAN, una red WAN, una red PAN, en la cual nos ha ayudado a entender e interpretar. Vemos un poco de teoría en esta parte, ya yendo en un resumen como tal. Si nosotros vamos a un resumen de lo que hemos visto, hemos visto los tipos de redes por redes de difusión, redes punto a punto. La clasificación se procederá a interconectar según su escala, según su área, en dimensiones. Red de área local, recordemos que a nivel de la red inalámbrica estamos trabajando en 800.2 y 802.3. A nivel de Ethernet estamos hablando el estándar es 802.3, a nivel de Token Ring es de 802.5, recordar mucho esos estándares. Si nos vamos un poquito al curso y regresamos, vamos un poquito hacia atrás, vamos aquí en la unidad número 3. Aquí también tenemos un resumen a través de los tipos de redes. Veamos que se cambie. ¿Sí? Veamos un resumen pequeñito. Tenemos las redes de computadoras es una interconexión de diferentes dispositivos de diferente topología. Más o menos yéndonos un poco, este era el mapa aproximado del internet, que ahora imagínense en dónde estamos, en el año 2002. Y hemos visto la red de área local, cómo está estructurado. Miren, aquí viene su proveedor de servicio, sí, aquí tenemos un servidor, una antena inalámbrica, un switch, el firewall que permite controlar cualquier cosa que nos puedan atacar, el internet o la nube. Tenemos también las redes MAN, redes de área metropolitanas, que es mucho más grande. Esto es una topología. Miren, aquí está estructurado todito, a qué puerto, cuál es la red o la subred que están, cuál es el core, a dónde está saliendo. Según su tamaño, una red WAN, red de área networking, es grande. Miren, ya estamos hablando de un país. Una red básica, lo que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Cada uno con sus diferentes sistemas operativos, con un servidor, lo más básico. Los componentes de una red que ya lo vimos en la unidad número 2, que es un switch, un router, una computadora, que lo hicimos en la práctica en la clase sincrónica. Un hub ya casi no se utiliza mucho. Ahora, ¿qué evoluciona un hub? Primero, la velocidad es pequeña. Segundo, ya un switch tiene mayor velocidad. Hay puertos de giga, también ya a nivel de un switch de mayor velocidad por las aplicaciones que nosotros tenemos. Switch o conmutador, ¿sí? Este es el dibujito que estamos teniendo. Tenemos tanto la dirección IP, la dirección MAC address, componentes básicos de un router, toma decisiones lógicas. Este es de capa 3. Funcionamiento del router, que es enrutar la información utilizando el comando ipconfig. Podemos ver las características y qué dirección IP está compuesta cada una de ellas. Esto ya vimos que son los conectores, los tipos de cables. Hicimos una práctica entre dos computadores, qué tipo utilizamos, cable cruzado, y entre un switch y un computador, cable directo. Eso lo hicimos en la práctica. Tenemos diferentes conectores en el RJ45 que son tipo A o tipo B. Hay diferentes cables de tipo A, si es un cable cruzado, colocamos o ponchamos un cable tipo A con un tipo B. ¿Cuál es la diferencia? En ciertos colores cambia, ¿sí? Pongámoslo en esta forma. El tipo A tiene blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, naranja, blanco, café, café. Y el tipo B tenemos blanco, naranja, naranja, verde, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde,
café, blanco, café. Si nos damos cuenta, el 7 y 8 no cambian, el 4 y 5 tampoco. ¿Qué es lo que hace? Pues de aquí depende mucho la transmisión de los datos y el estándar. ¿Ok? Y hemos visto, y vamos a hacer una práctica el día de mañana, cómo se configura a nivel de la tarjeta, a nivel de la tarjeta de red, cuál es la dirección IP, qué tipo de clase es esta, es una clase C, por ende ya podemos interpretar cuál es la máscara de red, ¿sí? Que justo nos está explicando aquí, y de qué está compuesto. La puerta de enlace envía los mensajes a otras redes, generalmente corresponde al router de la red. En nuestro caso, dado que todos los computadores se encontrarán en la misma red, no utilizaremos una puerta de enlace. El DNS, ¿para qué sirve? Su misión es convertir las direcciones IP en direcciones comprensibles y fácilmente memorizables por el ser humano. Sin DNS, la evolución del Internet hubiese sido imposible. La configuración básica que vamos a hacer ya en la práctica, y el PIN, o la información, si estamos teniendo, es el número de saltos que vamos teniendo en los diferentes dispositivos. Respuesta. Sí, con esto, con un PIN podemos llegar al destino, y vemos si en conectividad estoy llegando, por lo menos a través de la parte física, al usuario final. ¿Ok? Bien. Esto con respecto a este bloque de la unidad. Voy a dejar de compartir y haríamos la práctica de elaborar.